Bueno, buenas noches tengan todos. Eh, es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy nos acompaña el doctor Fabián San Martín desde Cuenca, Ecuador. Y como siempre, uno de nuestros más asiduos profesores, el doctor Carlitos Álvarez. Y vamos a tratar de platicar un poquito ahí de algunas de las dudas que nos han ido planteando, tanto por Messenger como en los grupos o por WhatsApp y en algunos de los comentarios de las pláticas de YouTube. En este caso vamos a finalizar con este conversatorio el módulo 2, que es el módulo de periodización del entrenamiento, en donde tenemos una charlita ahí que nos ha dado un montón de problemas técnicos y espero que vamos a subir la otra semana. Entonces, tal vez para compensar un poquito esa charla que no se subió y que de todos modos el tema creo que el conferencista lo abordó desde otro punto de vista, pues por ahí les voy a hacer un par de preguntitas a los conferencistas para tratar de tocar un poquito el tema. Bienvenido, doctor Álvarez, bienvenido, Fabián, y bienvenidos a todos. Ok, entonces, si gustan, vamos a empezar esta charla como el primer conversatorio, lo vamos a grabar, así que el que se lo pierda, pues lo puede ver en el canal de YouTube, al igual que todas las demás conferencias. Afortunadamente hemos tenido, al final de cuentas, una buena respuesta. El promedio a las 2 o 3, a las 3 semanas después de subir un video son más o menos de 150, 170 participantes, así que creo que ahí vamos. Y ahorita tenemos a partir de el final de este conversatorio, y si logramos subir la charla la otra semana, pues tenemos un break de aquí al 10 o 12 de enero, si no estoy mal, en donde todo aquel que no vaya al día, pues se puede poner al día. Empiezo sin muchos preámbulos. Quería preguntarles ahí al doctor San Martín y al doctor Álvarez si nos pueden platicar un poquito de pruebas de evaluación, pero en campo. Es decir, ¿qué hacen ustedes cuando definitivamente el laboratorio no es su opción y están cero recursos? Lo único que tienen es su cabeza, un lápiz, papel y una calculadora. Y olvídense de las aplicaciones y de los teléfonos inteligentes. Cuéntenme, regresemos un poquito en el tiempo, que me platiquen un poco de sus pruebas, de sus evaluaciones en campo, si son válidas, si no son válidas, qué hacen, y no sé quién de los dos quiere empezar. Fabián, dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches una vez más a todos. Pues si el doctor Álvarez me lo permite, voy ahí a poner un poco, a atizar el fuego un poco. Y pues lo que pregunta Fernando es motivo de controversia. Creo yo que me imagino que será igual allá en su país que acá con nosotros, ¿no? Los entrenadores insisten mucho en que las pruebas de campo son todo y que así han vivido desde tiempos inmemoriales y que realmente es la manera de poder medir realmente las capacidades físicas de los atletas. Y pues bueno, luego llegamos nosotros los médicos del deporte, formados ya de una manera y con una visión diferente y con más acceso a tecnología. Y al principio tal vez nos cuesta un poco entender cómo se tienen que contrastar y se tienen que fusionar los dos tipos de evaluaciones, tanto el laboratorio como el campo. Resulta que en mi ejercicio profesional, realmente yo trabajo mucho con las evaluaciones funcionales de laboratorio. Es mi fuerte. Y sin embargo, he tenido que diversificarme un poco y poder llegar a trabajar en el campo, llevando un poco la tecnología, por supuesto, porque si no es imposible. Y el hecho de poder asesorar al deportista en el campo de entrenamiento nos facilita mucho más el entendimiento de lo que él necesita y genera la confianza que él necesita también, pues, para poder trabajar con nosotros. Entonces yo lo que diría es que nunca he podido separar los dos tipos de evaluaciones. Para mí no es posible
no es factible y hay que hacer un esfuerzo más allá de todo. Cuando uno quiere maximizar el rendimiento deportivo, tiene que hacerlo y tiene que partir de una evaluación en laboratorio y luego poder irse al campo a aplicar un poco lo que ha encontrado en el laboratorio, a buscar una metodología de trabajo apropiada con el deporte que usted esté trabajando, con el que esté evaluando. Y pues ahí nosotros podemos hacer muchas cosas más interesantes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros sacamos zonas de entrenamiento a través de un análisis de VO2 max o a través de un test de lactatos. Y una vez que tenemos los datos de un test incremental, continuo, escalonado que nosotros hacemos en el laboratorio, después vamos al campo y los entrenadores plantean un test que ellos tienen. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo hablar de la marcha, que es un deporte con el que trabajo bastante, y pues nos dicen, bueno, vamos a lanzar un 7-2000. Y entonces nosotros vemos si esos 7-2000 contemplan un escalón que a nosotros nos convenga en duración y ponemos una intensidad con la cual nosotros ya conocemos los valores de umbrales y empezamos a trabajar y empezamos a ver cómo tolera la distancia, cómo tolera el acumulado del trabajo y vamos ahí contrastando esa información y vamos proponiendo nuevos ritmos de trabajo. Entonces, para mí realmente es muy difícil trabajar de entrada con un test de campo nada más. Y te podría decir un poco, añadir ahí, es que normalmente los entrenadores, por ejemplo, nos dicen yo puedo hacer un test de campo y determinar el nivel de VO2 max. Y yo les digo que sí se puede, que es factible, pero que algunos test de estos sobreestiman y otros subestiman los valores de VO2 max, que es lo primero que podría decir. Lo segundo es que les diría yo que estos test no nos permiten a nosotros conocer la ubicación de los umbrales ventilatorios. Y ahí es donde tenemos el principal problema, porque si no conocemos estos umbrales, es bastante difícil que nosotros podamos establecer, perdón, unas zonas funcionales de trabajo y por ende nos da información que sí es relevante en el hecho de demostrar que estamos mejorando, porque es establecer una línea de base y luego hacer controles, pero que asimismo, repito, podría ser un valor que está sobreestimado o un valor que está subestimado en principio, y luego no es una película completa. Entonces, para mí, sí o sí, es importante las evaluaciones de laboratorio como inicio de un trabajo de campo. Gracias, Fabián. Doctor Álvarez, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Bien, ya Fabián ha puesto el dedo sobre la llaga. Los test de campo sin tecnología pues ya no están siendo de tanta utilidad. Es bien difícil, bien difícil remarcar zonas si no se tiene una ayuda VO2 max o lactato para poder delimitar zonas de entrenamiento, el periodo del ciclo de entrenamiento en el que se encuentran y poderlos ubicar adecuadamente. Por supuesto que todos los tests que se han creado con intención de terreno, puede uno determinar intensidad, VO2 máximo, un BT1 tal vez inicial y asumir cuál podría ser el BT2, pero dejaría bastante o subestimo o sobreestimo para fases iniciales en adultos está dando esto bastante importancia. Veamos las observaciones de campo como el Tomaquiris, el Ruffier, Cooper, el Rocoport, que es de los que dan bastante información en su frecuencia cardíaca y en el tiempo que se están dando para poder hablar de una intensidad y que ahora correlacionado con la sensación de esfuerzo nos va a dar un poquito de más información para poder iniciar, pero para poder tipificar adecuadamente zonas de entrenamiento, no hay como hacer unas pruebas de laboratorio. En nuestro medio, y hablo de Guatemala, en nuestro medio las pruebas de laboratorio se complican bastante. Hemos tenido contacto con pruebas de consumo directo de oxígeno y el conseguir los gases, el conseguir los sensores,
ha sido una situación bastante compleja y bastante onerosa, pues sí que a veces cuesta bastante interpretar algunos datos cuando uno no está muy conforme con el resultado o no logra correlacionar bien una frecuencia muy alta para una relación de RR bastante alta o muy baja, pero de ahí en general puede ser de bastante utilidad. Confederación hemos tenido ese gran problema con varios equipos y nos sirve de utilidad. Ahora hemos estado apoyando bastante planes de entrenamiento con el hacer pruebas de terreno, pero con medición de lactato, principalmente en fondo y medio fondo, con marcha y con los de 5,000, 10,000 y los 20 y 40,000, 42,000 metros, ¿verdad? Que con los test de lactato podemos delimitar bien zonas de entrenamiento, dónde está compitiendo y la sensación de esfuerzo para poder irle delimitando en el momento del entrenamiento cuál debiera ser su referencia, si frecuencia cardíaca o la sensación que él tiene para la realización del esfuerzo que está haciendo. Lo anaeróbico, el Wingate, que es lo que hemos utilizado con bastante utilidad, pero que requiere de un cicloergómetro. Tenemos el RAST, que lo que requiere es un cronómetro y podemos sacar los mismos datos que el Wingate, potencia máxima, potencia mínima, porcentaje de fatiga, ya con ello poder correlacionar la potencia máxima con la potencia media o resistencia media, poder correlacionar con un estudio relativamente corto, ver cómo está su capacidad aeróbica o asumir cómo está su capacidad aeróbica. Pero retirarnos completamente del laboratorio es bastante difícil. Eso tiene que ir creciendo cada vez más, aunque desafortunadamente para nosotros a nivel mundial la tecnificación de los estudios de laboratorio se ha complicado un montón, ¿no? Y eso en nuestro medio va a ser bastante difícil de complicarlo, de complacer, puesto que presupuestos se salen de nuestro rango. Solo con ver con lactato, una tira de lactato para un laboratorio le cuesta 40 quetzales cada tira y vamos a estar utilizando entre 3, 4 tiras por atleta. Entonces eso ya nos da una limitación bastante importante. Entonces recurrir a las otras evaluaciones de terreno sin mucha tecnología pues resulta de muchísima utilidad. No han salido de la bitácora de un buen entrenador, diría yo. Muchas gracias, Doc. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede ir tirando al chat. Yo voy a ir leyendo las preguntas que tengo de las redes sociales, pero pues la idea de los que están acá es hacerlo lo más dinámico posible. Como les decía, se vale hacer preguntas del módulo 1 también. Yo las del módulo 1 que tenía de las redes ya las saqué, pero si alguien tiene alguna duda desde el tema 1 del módulo 1 hasta el momento, pues bienvenido. Una pregunta rápida. Y voy a enfatizar un poquito el test de campo porque honestamente la charla de test de campo, que es la que vamos a subir la otra semana, realmente la enfoca completamente diferente. No habla mucho de test de campo y solo quiero que tengamos una mejor idea. Si me pueden contar, como decía el abogado de Filadelfia, como que fuera un niño de 5 años, aeróbico y anaeróbico, ¿cuál es su test favorito o su test que piensen que es el menos malo? Si ustedes son un entrenador y está empezando y solo quieren hacerse una idea muy general de cómo están sus atletas, ¿qué test le harían en el campo? Y si nos pudieran explicar más o menos en qué consiste el test. Y si no lo harían, pues entonces me dicen no lo hago. Doctor Álvarez. Bien, en esta época de pandemia nosotros hemos tenido bastante experiencia con los test de campo y poder guardar todos los criterios que los ministerios de salud han puesto para poder
realizar actividades. Y en el test de campo, pues aquí uno de los que más se utilizan es el Tomaquides, con el cual no tengo mucha experiencia, pero sí el CursNavet, que se requiere de tener el disco o tener un metrónomo para poder ir viendo velocidades o poder ir aumentando las velocidades, o simple con un cronómetro podemos ir delimitando hasta donde el atleta aguante. Lo mismo que una banda sin fin, lo mismo que un remoergómetro y lo mismo que un cicloergómetro, hasta donde el atleta ya no aguante. Y eso nos da bastante información. Y si a ese test sencillo en el terreno nosotros le agregáramos las mediciones de lactato o extendernos a más tiempo en cada uno de los periodos que conlleva el CursNavet, podríamos utilizarlo bastante, usar bastante. El otro test que es bastante importante es el RAST, que me va a dar potencia aeróbica, potencia anaeróbica y porcentaje de fatiga. Incluso puede verse tiempo de vuelo si uno quiere, o si uno cuenta con una plataforma adicional, pero nos puede servir bastante en el tiempo en que se realiza la prueba. Cada quien puede hacerlo y hacer su propio test y aplicar la fórmula de acuerdo a los criterios que tiene inicialmente, o el origen del trabajo. Yo me quedo ahí, no dejo por un lado lo que se ha utilizado todo el tiempo desde que yo ingresé a la universidad, la prueba de Cooper, que podemos usar los 12 minutos, podemos usar 1 minuto, podemos usar 6 minutos, o puede ser variado. Todo va a depender del grupo etario que uno quiera evaluar, y las tablas que Cooper ha sacado, que son correlacionadas con pruebas de esfuerzo con consumo directo de oxígeno, como lo hacen en el centro Cooper, puede servirle a uno de bastante información para poder ir graduando la intensidad de entrenamiento. Ahí estoy. Gracias, Fabián. Bueno, yo tengo una escuela un poco diferente, y la verdad es que yo he trabajado, la verdad, desde el principio me ha tocado trabajar con atletas, entonces es como que un poco diferente el trabajo que llevamos allí. Y, por ejemplo, yo no uso ningún test de campo, o sea, no uso ninguno, no hago ninguno. La verdad, nosotros hacemos un test de laboratorio, test de lactatos en el laboratorio, por ejemplo, en el treadmill, o lo utilizamos en la bicicleta, en la bicicleta con un rodillo. Entonces, medimos obviamente la potencia y luego nos vamos al campo de entrenamiento. Y, por ejemplo, en el campo de entrenamiento, nosotros, si quisiéramos contrastar la información obtenida en el laboratorio con el campo, lo que hacemos es diagramar una distancia a un ritmo específico. Por ejemplo, se me ocurre decir ahora el ritmo que siempre me acuerdo, que es el ritmo de 10 kilómetros, porque es muy fácil. El ritmo de 10 kilómetros son 6 minutos el kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy diciendo que son 6 minutos un kilómetro, y yo quiero un escalón que determine, que me dure entre 3 y 4 y 5 minutos, o 6 mismo como tal, entonces yo puedo definir qué distancia le voy a pedir que recorra en la pista. Y si es al contrario, pues en la bicicleta le ponemos la potencia que quiero que genere el atleta. Entonces ahí determino yo la resistencia o la velocidad, en dependencia de si lo hago en pista o en bicicleta, y luego determino la duración del escalón. Y entonces lo que hago es ubicarme en un lugar preciso, y si puedo hacer unos test, unas mediciones del lactato, y contrastar si lo que está sucediendo en el campo de entrenamiento es similar, que tendría que ser así, no tendría que haber sorpresa, a lo que hemos hecho en el laboratorio. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la acumulación de volumen de entrenamiento, tenemos que ver el comportamiento, hasta qué punto, en qué distancia es que nosotros podemos sostener, distancia o duración en tiempo, podemos sostener esta actividad, y eso nos sirve como un referente para de allí en más poder lanzar estrategias de entrenamiento para partir de esa distancia e ir mejorándola progresivamente. Ahí ya entramos, todo ese trabajo lo hace el entrenador realmente. Yo, como médico del deporte, me dedico a darle la lectura de las respuestas fisiológicas que se obtienen y hacer mis recomendaciones en torno a las intensidades que debería trabajar, y es el entrenador quien determina, hace la progresión de la carga,
Y pues eso, ahora, si nosotros no tenemos, no sé, ha dicho el doctor que, por ejemplo, cuesta 40 quetzales, creo que lo escuché que costaba cada tira de lactato. No sé cuánto representa eso en dólares, pero nosotros, yo las compro o tanto en Estados Unidos como en Europa. Y más o menos tengo claro que nos cuestan allá más o menos entre $2 y 2 euros, más o menos. Entonces, con la traída y todo acá, se termina cobrando $5 por cada tira. Y la verdad es que nosotros utilizamos en dependencia del test, por ejemplo, si hacemos un 7-2000, tenemos que tener claro que hay 7 tiras que se utilizan ahí, más una tira de reposo, son 8 tiras. Los 8 tiras por $5 son $40, más los honorarios míos, ya es un dinero representativo, claro que sí, pero tenemos claro que tampoco eso lo hacemos en cada una de las sesiones de entrenamiento. Entonces, se hace esto, se afina con los test de lactato, pero luego hacemos un seguimiento, una evolución, una adaptación a la carga de entrenamiento a través de la lectura de la frecuencia cardíaca. Entonces, es interesante ese tipo de trabajo, que es un trabajo mucho más afianzado en la respuesta fisiológica, porque me gusta más, ¿no? Eso es lo que podría decirles yo, pero respondiendo a lo que ha preguntado en inicio Fernando, pues no uso test de campo prácticamente para nada. Se vale, se vale. De hecho, sí, son más o menos $5, también 40 quetzales. Lo que tienes que recordar acá es que acá los tests no son en la iniciativa privada, sino son estatales. Entonces ya jugar con la plata del Estado a veces es un poco más difícil porque tenés un presupuesto y te tenés que ceñir al presupuesto y ahí es donde la cosa a veces se puede complicar porque pues si tienes muchos atletas no te va a alcanzar y si tienes pocos pues tienes un poquito más de suerte, ¿verdad? Pero sí, esa es la diferencia fundamental que acá, no sé si me corrige el doctor Álvarez, el único lugar donde se pueden hacer los test de laboratorios con equipo es en la clínica del COC, ¿no? De momento sí, ya hay 3, 4 lugares más que están haciendo, que tienen una banda grande, un treadmill grande, y están ofertando hacer pruebas de esfuerzo, inclusive con consumo de oxígeno directo. Nosotros ya se nos fueron los sensores en la banda que teníamos y estamos pendientes de ver si se consigue un consumo, un K5, que es un portátil, y poderlo utilizar tanto en el laboratorio como más tal vez para el terreno, ¿verdad? Yo creo que las pruebas de terreno tienen mucho más relevancia, tomando en consideración que es el medio en el cual se va a mover el atleta. En el laboratorio pues, sabemos que tenemos una velocidad controlada, no hay aire, no hay calor, o sea, hay muchas cosas que podrían afectar o hacer la diferencia de hacer en el terreno. En el terreno ahorita con marcha nos fue bastante bonito, se pudo predecir algunas cosas de lo que pudieron, de lo que vimos de la participación de los nuestros en Europa, no así en las Olimpiadas, pero el test, los test con una correlación con el entrenador, que es lo que quiere, ya podemos correlacionar la prueba que él sugiere y nosotros agregarle el lactato y ya analizar el resultado y lo mismo, pues hacerle la sugerencia y a él tomará los datos de acuerdo a su experiencia y la sugerencia la toma o la deja ahí, ¿verdad? Pero sí es, yo creo que sigue siendo en la actualidad mucho más importante hacer pruebas de terreno que el laboratorio. Yo quiero más hacer pruebas de laboratorio porque es donde más me mantengo, pero si voy a tener que salir, hoy es cuando. Ok, doctor Álvarez, aquí hay una pregunta para usted. Dice, ¿qué nivel debe completar un atleta en la prueba de Kurznavet y también en la prueba de Ariet? Me imagino que un atleta de alto rendimiento. El nivel va a ir en función de la respuesta a la frecuencia cardíaca y de la tolerancia que puedan estar teniendo, pero va a depender de la intensidad con la cual se pueda el protocolo que se pueda manejar, con un metrónomo o solamente con la música del Kurznavet, y esperaría uno que tuvieran en el quinto, sexto, octavo nivel, dependiendo
de cuál es la condición previa en la cual puedan tener. Ok, por aquí me preguntan, hablando un poco de la charla de la evaluación previa a la competición. Me dicen básicamente que un atleta o una persona que va a empezar de mayor edad probablemente va a necesitar algunos estudios de electrocardiograma y todo lo demás, pero preguntan puntualmente en niños, ¿cuáles son las partes más importantes de la evaluación o cuáles son las partes fundamentales de la evaluación previa a la iniciación deportiva en la población pediátrica? Bueno, no tengo mucha experiencia con niños. Nosotros no vemos tanto niño, pero de las cosas en las que más se toma énfasis es la relación peso-talla, ¿verdad? Para no exigirle mucho si el peso sobrepasa la talla o tiene un índice de masa corporal que esté muy por arriba o muy por debajo de los percentiles apropiados para poderle exigir todo ese tipo de intensidad a la actividad que pueda estar haciendo. Pero uno de los datos que son sumamente importantes y con lo cual nos hemos relacionado bastante, familiarizado bastante es con el simple, el electrocardiograma y la evaluación clínica, la presencia de soplos, la presencia de desplazamiento del punto máximo de impulsión y que nos puede hacer sospechar de hipertrofias, de cardiomegalia o de arritmias principalmente. Y antes de hacer una prueba de esfuerzo máxima, debiera de hacerse una prueba cardiológica y tratar de ver cuál es la respuesta electrocardiográfica de ello. Nosotros no le hacemos inicialmente la prueba si tenemos alguna alteración y pedimos como mínimo los 2 estudios. Una prueba de esfuerzo cardiológica con monitoreo y un ecocardiograma, que bien podría ser un ecocardiograma simple o un ecocardiograma estrés para poder delimitar qué factores morfológicos pueden tomarse en consideración para sugerir el inicio de la actividad o analizar bien algo que se pueda corregir. Las persistencias de los conductos, hipertrofias, de los prolapsos que pueden no dar tanta molestia o inclusive tener un soplo que no sea muy perceptible para nuestro oído y que ahora con el Doppler pues eso se puede mejorar enormemente y el eco nos saca de bastante información. En el año antepasado, el 17, 18 y el 19 no recuerdo, todos los atletas de fútbol de selección deben de presentar a FIFA un ecocardiograma con todas las mediciones previo a la competencia y para poder participar. Nuestra participación estuvo limitada. El grupo anterior, antes de que suspendieran a la federación, se les hizo a los 20 y tantos atletas su ecocardiograma y no se encontró ninguno con alteración de acuerdo a lo que está descrito y las características que se pide FIFA y que son basados en lo que el Comité Olímpico Internacional pide para poder dar el aval para la participación y el entrenamiento. Pero en niños, una evaluación clínica con énfasis en cardiorrespiratorio y musculoesquelético, fondo estatural, su electrocardiograma y poder hacer cualquier tipo de prueba para poder iniciar actividad física. Debiera de ser así. Igual, antes de inicio de actividad física en educación física, debiera de tenerse el historial o saberse el historial y que el pediatra pueda dar el aval para que se pueda realizar la actividad física que van a hacer dentro del colegio. Ahí estoy. Gracias. Fabián, ¿alguna opinión? Bueno, yo comparto bastante de lo que ha dicho el doctor Álvarez y casualmente la idea es en todo niño que realice ejercicio está recomendado una evaluación preparticipativa. Entonces la evaluación preparticipativa consta de un examen clínico, consta de una evaluación hematológica y bioquímica, un electrocardiograma de reposo y nosotros acá le hemos añadido una composición corporal.
porque la idea de el peso y la talla, obviamente manejamos todavía bastantes tablas de referencia de peso y talla, que son del Colegio Americano de Pediatría y toda esa asociación de pediatría. Y entonces sí tenemos ya unas acá que funcionan por ahí un poco, pero lo que básicamente procuramos en el ámbito deportivo es contrastar a niños con niños. Y cuando digo niños con niños, me estoy refiriendo a niños que ya están en alguna rutina de ejercicio, en alguna escuela formativa de algún deporte en específico. Pero después de eso no hacemos nada más. Obviamente este es un gran screening para detectar patologías congénitas que pudieran darle alguna complicación en la práctica deportiva. Pero no insistimos en más las pruebas funcionales y es más, las pruebas de análisis de gases ventilatorios, que es a lo que me dedico bastante, no las hacemos en niños, sino ya cuando estamos hablando de adolescentes, porque ya estamos hablando de la especialización deportiva y estamos hablando que vamos a establecer en estos niños ya después de los 15, 16 años sistemas de entrenamiento ya muy puntuales para maximizar el rendimiento. Entonces, antes de eso, la verdad que no hacemos nada más. Por lo menos este es el ejercicio profesional que yo llevo al día de hoy en mi práctica privada. No hay una reglamentación en el país alrededor de esto todavía. Acá la gente corre y corre medias maratones, corre medios Ironman, corre Ironman completos y hace trail, hace ultra trail y todo lo que le venga en gana simplemente con el deseo de hacerlo. No tiene ninguna regulación respecto a su estado de salud ni de manera responsable desde la persona que realiza el deporte, menos aún de quien lo organiza. Ahí hay algo bastante importante en nuestro medio. Es lo mismo, tenemos gente que participa inclusive en ultramaratones y que no tienen mayor seguimiento. Hay alguien que inclusive es miembro del comité ejecutivo de la institución del deporte, ¿va? Que se fue a correr 1000 kilómetros al desierto y al regresor venía con una insuficiencia renal con una creatinina en 2 grados, lo que pasa es que el agua me da náusea, entonces como ya ni come siquiera, pero logró terminar, logró mejorar el tiempo del anterior en tantas horas, pero le digo, mire, yo contacté los laboratorios con su depuración de creatinina y todo lo demás, ya deberíamos de tenerlo en diálisis. No, se empezó a hidratar y la verdad es que mejoró. Realmente era una insuficiencia renal por deshidratación, pero es a raíz de que participan y hacen lo que creen que el machismo les permite poder realizar. Hay muchos en nuestro medio adultos que están pedaleando en grupo, que no hacen mucho esfuerzo, pero que a veces tienen recorridos sumamente largos, que terminan con una embriaguez enorme, ¿ah? Porque ya la hidratación no resulta ser con agua, sino que cerveza, licor y todo lo demás, y la comida ya un poquito más restringida. No pierden peso, pero se ponen el riesgo de ese fin de semana poder hacer todo eso. No hemos logrado hacer mucho. Hubo un tiempo en que en el área de pasos y pedales en el centro de la ciudad se le colocó una clínica para poder delimitar esto y lo que sacamos en conclusión, de las 100 gentes que llegaron, el 100% estaban con hipertensión y de eso un 65% sin tratamiento. Sí, siempre me dicen que está alto, pero yo no tengo molestias y no recurren a ninguna evaluación ni nada. La siguiente evaluación ya fue otro grupo y encontramos lo mismo, pues. Igual gente que tienen trastornos metabólicos y que no le da mucha importancia, ¿cómo me cuesta perder peso? Y a veces el problema es tiroideo y cuando uno ya hace la sugerencia de estudios, pues ya la cosa es bien diferente y ya se acoplan bastante, pero estamos perdiendo mucho o hay mucha gente que está haciendo actividad sin llevar el seguimiento que queremos. No está legislado, que es lo que se había pedido. Con niños se ha tenido mucho más cuidado porque son asmáticos o suelen tener problemas en piel o problemas de rinitis crónica y eso hace que estén bien cerca del pediatra
y cuando se les pide, entonces ya el pediatra sí, pero que tenga su medicación, que no tenga fatiga, ya hacer todas las sugerencias adecuadas que no a veces no la correlacionan con lo que nosotros pudiéramos sugerir para poder ver, de repente tienen buena habilidad o morfología para X o Y deporte en que pudiera uno ir orientando adecuadamente, se pierde bastante, ¿no? Pero yo pienso que esto en muchos de nuestros países está muy lejos por no estar legislado adecuadamente. Creo que eso sería una obligatoriedad, aunque ahora yo como internista, el 100% de las dolencias que uno mira, uno de los pilares importantes del tratamiento es el ejercicio. Pues, la medicación y la dieta juegan un papel sumamente importante, ya en hipertensos, en cardiópatas y todo, y que con ellos ya se está haciendo incluso de intensidad, de todo lo que salió el año 18, 19 de HIT, proyecto HIT, en pacientes posinfartados. Me dolió la cabeza, pues, pero al ver todos los trabajos que salieron, hijo, le dice, no, pero que corran, pues, que corran, lo único ya con que corran monitorizados, con sus relojes inteligentes o que ya con el celular en la mano para poder ir viendo todo lo que se pueda estar haciendo y por telemetría, ¿no? Eso es algo que ha hecho que muchos de los pacientes con muerte súbita ya no sean tan frecuentes o tan aislados como había sido en la década anterior, ¿no? Ahí está, ahí. Perfecto, perdón que me estaba moviendo, que tengo la computadora casi sin batería, la tengo que conectar, pero les dejo una pregunta que ya más o menos la tocaron, pero la segunda parte de la pregunta está interesante. Primero, saludos Doris, ¿cómo le va? Vamos a saludarla. Nos pregunta que si creen o creemos que debe tener como requisito antes hacerse las pruebas antes de practicar un deporte. Yo creo que la respuesta es sí. Y de hecho, la plática que nos dio Gloria el año pasado, que fue la que usamos para retomarla este año por el programa que tuvo Gloria, pues nos platica mucho sobre todo los protocolos FIFA, que es lo que maneja ella, que está como bien regulado, que es todo lo que se debe hacer y que es bastante completo. Pero la segunda parte de la pregunta está bastante interesante. ¿Cada cuánto hay que realizarlas? Pues en FIFA las hacen antes de cada temporada, pero sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, cada cuánto, me imagino que va a tener que ver dependiendo de la edad, el deporte y todo lo demás, pero a grosso modo lo que ustedes trabajan cada cuánto. Y esta pregunta me gustaría combinárselas con algo que tocó ahorita el doctor Álvarez, ¿qué importancia tiene hacer estas pruebas para prevenir la muerte súbita? ¿Está bien? Pues bueno, la frecuencia con la que se hacen las evaluaciones preparticipativas son anuales, ¿sí? No hay mucho que discutir alrededor de esto porque la evaluación preparticipativa lleva ya mucho sobre el tapete en la medicina del deporte. Ya estamos hablando que básicamente Italia fue uno de los pioneros en hacer evaluaciones preparticipativas. Los gringos se han desviado un poco del camino porque han querido hacer siempre ellos otra línea de trabajo. El Colegio Americano de Medicina del Deporte a veces un poco simplón y a veces muy complicado. No ha querido mantener una línea como la que llevan los europeos, que es la que más tratamos de seguir realmente porque tiene más razón, más fundamento. Y dentro de esto la recomendación es hacerlo de manera anual. No hay mayor drama con esto. No sé, bueno, la idea de esta evaluación preparticipativa es justamente eso, disminuir la posibilidad de eventos adversos, está claro, y esa es uno o lo más llamativo que pudiéramos decir que queremos evitar. Pero lo otro es el mantenimiento del perfecto estado de salud en dependencia de la implementación de una estrategia de ejercicio o un plan de entrenamiento para un deporte específico. Porque nosotros tenemos que tratar de entender que los niños en la edad en la que se encuentran, pues ellos tienen dos tareas grandes, bueno, una gran tarea y que es crecer. O sea, ellos tienen que crecer, ellos tienen que destinar toda su energía a crecer. Y si nosotros le ponemos otra tarea que es llevar un plan de entrenamiento, estamos entendiendo que le estamos duplicando el trabajo.
Y entonces en ese contexto el mantenimiento de la salud es importante. Y para esto hacemos un control bioquímico y un control de parámetros antropométricos. Entonces, cuando tenemos toda esta información, nosotros podemos decir que él es capaz de mantener una carga interna adecuada, porque la carga externa es el plan de entrenamiento que le estemos administrando. Entonces, por ahí va la situación. Sabemos nosotros que los chicos apenas empiezan a tener balances negativos, balances energéticos negativos, ellos empiezan a disminuir la ganancia de peso. Inmediatamente que esto se complica, se cronifica, lo que sí sucede inmediatamente es que dejan de crecer. Entonces su talla se ve afectada. Y ya cuando esto ha pasado, ya hemos tenido nosotros un largo tiempo que hemos estado afrontando un déficit nutricional. Entonces, lo interesante es ver la respuesta hematológica a través de parámetros como la misma hemoglobina, a través de parámetros, otros parámetros como el hecho de documentar inclusive creatinquinasa en ellos, documentar pruebas de función hepática y pruebas de glucosa en sangre. O sea, tengo que hacerle un seguimiento a todo esto. Obviamente, el recuento eritrocitario se me estaba quedando, que es clave en esta situación. Entonces yo tengo que tener varias ópticas para poder decir que el niño está creciendo adecuadamente. Y esto lo logro a través de la bioquímica, a través de la composición corporal y a través del examen clínico también, por supuesto. Doc Álvarez. Bien, bien, aquí vamos a contemplar que lo que nosotros hacemos en Confederación es ver el atleta federado, el atleta seleccionado y el atleta competitivo. El competitivo, que es el que pertenece directamente al Comité Olímpico, es aquel que ya va a participar en mundiales, el que va a participar en Olimpiadas o en Panamericanos. El que tiene posibilidades de centroamericanos del Caribe, ya es lo que nosotros hemos estado viendo. Usted tiene la experiencia del año pasado de poderles dar seguimiento con una frecuencia que iba de acuerdo a los mesociclos o macrociclos que los entrenadores estaban proponiendo y con seguimiento del área médica, del área fisiológica, del área nutricional, del área psicológica, biomecánica y el seguimiento a las patologías que se habían detectado, ya sean lesiones y COVID, que fue de lo que más nos entretuvo en ese tiempo, y poder delimitar ya otros elementos como los que nos orientan al proceso inflamatorio como tal, ¿verdad? Sobrecarga de entrenamiento, sobreentrenamiento, que ya realmente son entidades importantes. Aquí nuestra recomendación o lo que vimos inicialmente es el hecho de que el que va a iniciar cualquier actividad física debiera de hacer su reconocimiento médico y delimitar cuáles serían sus riesgos por la misma práctica del ejercicio. Y aquí en el niño es donde juega un papel importante el pediatra, que es lo que le va viendo de crecimiento y desarrollo, que lo que hace Fabián bien delimitado y que aquí pues no se toma muy en consideración. Hay muchos niños que el colegio no les deja que hagan educación física porque están en natación o porque están en algún otro deporte y es en ese deporte en lo que ellos se pueden desarrollar su educación física. Nosotros todavía tenemos una estructura bien importante porque todos los juegos nacionales escolares es de donde se va generando la gente que va a formar parte de las federaciones y de los posibles seleccionables más adelante. Entonces, esas tres líneas, la prueba precompetitiva, nosotros la hacemos 2 semanas antes de una competencia. Y principalmente si en el seguimiento que ha tenido hay alguna lesión adicional a esto. Las evaluaciones de competencia nos pueden dar la oportunidad de poder ver bien su valor de hemoglobina, si lo hemos tenido con problemas o correlacionarlo con ferritina, transferrina para ver cuál es el defecto que tiene, haberle dado tratamiento y en precompetencia, pues no delimitar tanto si mejoró la hemoglobina, pero si mejoraron los otros parámetros para poder continuar y esperar un resultado bueno o un resultado adverso, que es lo que nos podría dar y delimitar.
Si nosotros tenemos un análisis clínico, médico, correlacionado con todo el staff que va a ver al atleta, la clínica nos va a dar bastante información en relación a los factores de riesgo que nos pueden delimitar muerte súbita. Entre más temprano se detecte esto, pues menos chance hay de que se le pueda presentar y poder corregir lo que se ha demostrado que el 100% de la muerte súbita siempre tiene de base alguna enfermedad cardiovascular o neurológica, que es lo que está dando bastante información. Nosotros tenemos de experiencia en clínica los síncopes neurocardiogénicos y que han evolucionado bastante bien. Entre ellos tenemos a un campeón centroamericano en karate, en Codicader, hizo su mareo y todo, fue visto en Cuba le hicieron de todo porque creyeron que había sido algo relacionado con comida y con la estancia allá. Sin embargo, no le encontraron nada, nosotros no le encontramos nada, se le hizo, repitieron el eco, repetimos pruebas de esfuerzo y no logramos delimitar nada. Sin embargo, se le hizo una prueba de inclinación y ahí se pudo determinar. Tenemos varios, les hemos dado seguimiento y el tratamiento que es más sintomático que etiológico es bastante bueno y es lo que uno encuentra en literatura, con muy buena evolución. Y eso, el investigar las cosas de esa manera me permiten disminuir el chance de muerte súbita al poder detectar cualquier anomalía. Con lo que nosotros estamos perdiendo es con el uso de sustancias entre comillas prohibidas, ¿no? Por las bebidas energéticas que a veces se abusaron mucho con anfetaminas, es de lo que puede dar mucho trastorno de muerte súbita en nuestra región y que tendremos que investigar adecuadamente qué es lo que pasa. La cantidad de suplementos de aminoácidos que puedan existir en nuestro medio, hay una buena cantidad con manipulados y que médicamente no sugerimos. La mayoría de suplementos, aminoácidos o creatina es nutrición quien se encarga de sugerirlo y con todos los seguimientos de la WADA para poder estar bien seguros de que vamos a obtener un buen resultado y el objetivo al administrar este tipo de sustancias. Sería mi punto. Muchísimas gracias, Doc. Por aquí me hacen una pregunta que es un tema que viene en el próximo módulo, pero de repente podemos tocarlo rapidito. La pregunta la hace un médico, pero voy a hacer la pregunta desde los dos puntos de vista, el médico y el entrenador. Asumo que es un médico general que dice, ¿cómo puedo sospechar un síndrome de burnout en la clínica? Y voy a complementar la pregunta haciéndola como entrenador. ¿Cómo puede el médico general en la clínica sospechar un burnout? O sea, ¿cuáles son los signos que debe tomar en cuenta? Y cómo puede un entrenador en la cancha sospechar un burnout. Los escucho. ¿Oye? Bueno, burnout no está descrito dentro del ámbito deportivo como tal. Es una patología que está más escrita hacia el personal sanitario, básicamente, pero podría decir que nosotros podemos entrar en algo que se llama el sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento para nosotros es clave. Justamente hace un momento he nombrado la administración de la carga externa, que es la planificación del entrenador, que está definiendo qué vamos a entrenar, cuánto vamos a entrenar y a qué intensidad. Y luego la respuesta fisiológica que otorga el deportista hacia esa carga externa se llama carga interna. Y la carga interna es la respuesta, en este caso de la frecuencia cardíaca, puedo decir luego que la respuesta hematológica, la respuesta hormonal que se genere producto de cumplir con las cargas que se le ha impuesto. Entonces, cuando nosotros, es difícil de determinar en muchas ocasiones un sobreentrenamiento,
pero podría yo decir que uno de los parámetros en los que nos fijamos muchísimo y que nos ha ayudado y nos ha sido fiel es la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca basal específicamente. Entonces, cuando yo encuentro a mi atleta, esto lo vamos midiendo sistemáticamente en el tiempo. Ya digo, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos atletas, la verdad, todos ellos de ciclo olímpico, la gran mayoría. En los últimos tiempos más bien me he diversificado y he trabajado con atletas amateurs. Entonces, hemos llevado esto a la práctica con ellos también. Les pedimos que manejen, se ubiquen siempre los pulsómetros para dormir durante ciertos periodos del plan, de la planificación anual en las cuales las intensidades de entrenamiento son más altas. Entonces, como esto ya lo tenemos claro, le pedimos que duerma con ellos y vamos monitorizando. Yo tengo casualmente en mi teléfono añadidos a todos ellos a través del Garmin, los tengo añadidos allí como en una red social igual y yo voy checando los planes de entrenamiento y voy checando las frecuencias cardíacas basales que ellos tienen durante días y en ocasiones les pido a ellos inclusive que me hagan un resumen semanal de cuál es el comportamiento. Entonces con esto, si yo veo ya comportamientos de frecuencia cardíaca que vayan allá más allá de 3 y 4 y 5 latidos y que se mantengan estos con tendencia al alza, enseguida, de manera inmediata, pido una evaluación hematológica y bioquímica. Y entre esto, pues dosificamos también cortisol y dosificamos un poco de testosterona. Entonces, cuando tenemos esto, nos vamos y nos fijamos con el entrenador y le decimos, mira, ¿cómo va el entrenamiento? ¿Qué has estado haciendo y cómo ha sido la respuesta? Y lo segundo o lo tercero que nos dice es que casualmente tal día que tuvo que hacer intensidades no ha rendido, que no ha terminado el test que se le ha puesto ese día, o que vemos en el control de frecuencia cardíaca que la adaptación no es la común, la apropiada, no es la habitual en este caso, y así que ya empezamos a sospechar nosotros de que hay un sobreentrenamiento. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es sugerir una reestructuración, una revisión primero para luego reestructurar si hiciera falta el plan nutricional y el plan de hidratación. Inmediatamente le pedimos al entrenador que baje las cargas durante unos días. De ser posible esto cuando obviamente no está próximo a una competencia. Si está próximo a una competencia, lo que hacemos es un ajuste inmediato de la parte nutricional y de la parte de hidratación y el reposo, el sueño. Revisamos todo esto porque en algún lugar está el error. No necesariamente puede ser una mala administración de la carga, puede ser una mala respuesta por los procesos de recuperación que no se estén llevando apropiadamente. Entonces, siempre tenemos que mirar hacia todos los lados para poder encontrar dónde está el problema. Así que podría yo, para concluir y resumir un poco, decir que el sobreentrenamiento no es tan fácil de detectar, pero una vez que uno empieza a conocer a su atleta, puede darse cuenta inmediatamente de cuando él no está asimilando correctamente una carga y entender qué es lo que pudiera pasar. En alguna ocasión, voy a contarles rápido solo un detalle, uno de nuestros atletas olímpicos ha venido a hacer un test, ha estado todo bien en la semana, todo el entrenamiento perfecto y de plano nos toca hacer un control justamente con un test. Y en el momento del test vemos cómo los valores lácticos empiezan, desde el principio están mal, si no están como son habitualmente, ¿no? Él habitualmente tiene un lactato en reposo de 0,8, de 0,6 y empezamos el test y con el primer lactato y vemos que está en 1,6. Entonces decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Y ya nos cuenta y nos dice, bueno, la verdad es que anoche he dormido en el sofá porque he peleado con mi esposa. Entonces, no ha sido una noche fácil, no ha sido una noche buena. Estoy muy preocupado, muy estresado, no he dormido bien, como se pueden imaginar. Y desde ese momento nosotros pasamos ya a suspender el test y hacer un trabajo regenerativo nada más ese día y tratar de pedirle a psicología que inmediatamente trate de hablar con él para enfocar las cosas correctamente y pedimos a la psicóloga clínica que inmediatamente también haga una intervención con la esposa para tratar de aplacar los ánimos para que se solucione todo después de, en este caso después de significaba después de Olimpiadas. Así que así más o menos es el cuento con esto de estar sobreentrenado en el deporte. Gracias, Fabián. Bien, Doctor Álvarez. bien, Burnet como tal es un síndrome por estrés.
Pues es lo que más cuestiona. Mi época de medicina de residente en el hospital militar, tuvimos la oportunidad de ver mucha fatiga por estrés, principalmente en el soldado que ingresaba al ejército y que era capacitado aceleradamente en todos los cursos que normalmente se tenían, sin llevar muy bien la dieta y el descanso, pues al de irse al terreno de guerra, le resultaban con trastornos importantes, ¿verdad? Y con cambios de conducta. Que eso posteriormente ya analizando están descritos bien claros con la guerra de Vietnam, con el tipo de guerra de guerrilla que tuvieron y la actitud que tomaron todos los soldados norteamericanos, ¿sí? Ya se les dio como énfasis el manejar su relajación, los periodos de relajación, y es el psicólogo y el psiquiatra que aducía y se les dejaba algún tipo de medicamentos para incluir eso. Pero nosotros en esto tenemos lo que son los marcadores inflamatorios, que nos van a dar bastante información en relación a la fatiga, sobreentrenamiento o a la sobrecarga. Indudablemente que el factor primordial y que a lo que más le damos énfasis es a si está descansando adecuadamente, si está comiendo adecuadamente y principalmente si está hidratando. Y el seguimiento de psicología y de nutrición en el terreno es bien importante. Caen eventualmente y una muestra de orina y a ver cómo está su densidad, y eso ya nos da un parámetro bien importante, cuál es su estado de hidratación. Y los síntomas clínicos, de los 3 artículos de Science, el de Journal y uno que salió en JAMA en relación a sobrecarga y sobreentrenamiento, es un montón de laboratorios que pudieran, todos los marcadores inflamatorios, todas las cininas y es mucho. Ahí las hormonas que pueden darnos mucha o confundirnos un montón, porque tuvimos varios que dieron alteración de los marcadores inflamatorios. Fue visto por un reumatólogo, dijo, este tiene una miopatía, es una miopatía, hay que hacerle biopsia, y realmente lo que tenía una sobrecarga de entrenamiento muy similar a lo que describió Fabián, alguien de fútbol a nivel profesional, con problemas con pareja, con familia, y eso era lo que estaba dándole. Era un jugador bastante bueno que solo aguantaba medio tiempo, pero en ese medio tiempo o dar la asistencia del gol o hacía el gol, y el reumatólogo ya quería iniciarle con esteroides y con cargas iniciales. Se bajó, se analizó, tenía una frecuencia cardíaca de reposo que no bajaba de 70, estaba bien sobrecargado. Entonces, algo que tomamos ahora muy en consideración es cuál es la frecuencia cardíaca con la cual despiertan, y eso nos da bastante información para que el entrenador decida, pues, se le da un porcentaje menos o no se le hace el plan de entrenamiento que se tenía, sino que se le pone cualquier otra actividad en la cual pueda servir de relajación para que al día siguiente se pueda recargar y retomar el tiempo para poder movilizar el proceso inflamatorio que pudiera estar, o la fatiga o el estrés que esté manejando inadecuadamente dentro de lo que es seguimiento de nuestros atletas del ciclo olímpico. Tienen toda esa gama de la evaluación que tenemos, todo, tanto en el terreno como en clínica, en laboratorio, donde a veces llegan para evaluación médica y no todo el tiempo pasan al área de fisiología, pero sí se le da el seguimiento a todo lo demás, que tienen algún trastorno o hay alguna dolencia que pudieras relacionarse más con lesión que con sobrecarga, pero que hay veces que no es tanta lesión, sino que la sobrecarga se estaba haciendo y no se ha estado manipulando adecuadamente. Y el análisis biomecánico nos da bastante información al respecto. ¿Estamos ahí? Excelente, doctor. Tal vez yo solo aportaría mi granito de arena desde mi especialidad. Vemos generalmente cuando hay atletas o gente que está haciendo ejercicio, entonces yo no miro tanto gente de alto rendimiento, pero lo primero que llama la atención muchas veces es el atleta que llega
con 6 lesiones diferentes en 3 meses, ¿verdad? Y son puras pendejaditas, son puras cosas pequeñas, que un tiro muscular por acá, que una tendinitis por allá, que esto y que lo otro, y encima nos van a contar que ¿cómo se llama? Que están o estancados en lo que estaban haciendo, o que a pesar de que están entrenando, están, ¿cómo se llama? Retrocediendo en sus objetivos generales. Y es el tipo de atletas de los que ustedes platicaban al principio, creo que fue el doctor Álvarez, ¿verdad? Yo creo que los dos hablaban del atleta que cero evaluación antes de empezar, que simplemente hoy decidí empezar a correr y vamos a ver cómo nos va. Eh, Muchísimas gracias. Llevamos ya sobre la hora, habíamos dicho que íbamos a platicar 1 hora y yo ya me quedé sin preguntas. Quería ver si alguien de los que están en el auditorio tiene alguna pregunta o si tienen algún comentario para los profesores. Les dejo unos 10 o 15 segundos para que si alguien se anima a saludar o a hacer alguna pregunta. Doctor, Adelante, Juan. muy buenas noches, doctor Fernando. Agradeciendo ahí a los especialistas en el ramo, como los doctores que nos han impartido ahí sus conocimientos. La verdad es de que es de mucha importancia para cada uno de nosotros como entrenadores, como deportistas y como personas que necesitamos estar en pleno ejercicio por salud, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y asimismo quiero agradecerles a cada uno de los ponentes que han participado y especialmente a usted, doctor, que nos ha dado esa oportunidad de poder capacitarnos día con día, porque cada día seguimos aprendiendo. Aquí la vida es una escuela, nunca dejamos de aprender y muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda? Gracias, Buenas noches, Mónica doctor. Sangoló. Sí, perdón. Adelante, Zoila. Primero, agradecer por estas clases que hemos estado recibiendo, excelentes clases, hemos aprendido bastante, por lo menos por mi parte, he aprendido bastante en las clases asincrónicas y pues para nosotros creo que son experiencias muy importantes en el campo en el que estamos laborando. Em, el hecho de ser un entrenador personal a veces nos limita en muchas cosas, pero con ustedes hemos logrado tener ese conocimiento que a veces le hace falta a un entrenador personal. En Guatemala especialmente, yo he encontrado en los gimnasios que los entrenadores personales salen del mismo gimnasio porque logró tener un buen cuerpo, porque logró hacer mejor físico, pero no tienen conocimiento. Entonces, la verdad, yo soy una persona de 59 años, pero decidí estudiar porque cuando yo empecé a asistir al gimnasio, me di cuenta de esas dificultades y de las lesiones que le podrían y provocan realmente los entrenadores al tener desconocimiento de la progresión en cuanto al ejercicio y el peso que le colocan al participante, ¿verdad? Yo me gradué en Galileo como técnico en preparación física. Ahora también soy estudiante de CAFIDE. A propósito, doctor Carlos Álvarez, el doctor Hochler le manda un abrazote eh, con mucho afecto, ¿verdad? Él me lo dijo, le conté que estaba recibiendo un curso y que usted estaba por ahí. Así que yo agradecerles a todos ustedes ese tiempo que nos regalan, porque creo que mejor obsequio navideño no pudo existir este año para mi persona. Muchas gracias por eso. No, muchísimas gracias a usted por su comentario. La verdad es que este tipo de comentarios son los que hacen que den más ganas de que siga fastidiando a todo el mundo para que siga dando clases. Si no, pregúnteles a Fabián la hostiadera que le tuve hace un par de semanas. Y yo creo que Dani Zarrillo también ya está harto de mí. Pero ahí vamos. La idea es
tratar de poner nuestro granito de arena. Me gusta mucho esta plataforma porque el conocimiento que nos regalan se queda ahí. Igual esta sincrónica la vamos a subir la otra semana al canal de YouTube y pues ahí está, para todo el que la quiera tener. Por supuesto, si quieren cartón, tiene que terminar antes del deadline, pero de todos modos la información va a quedar ahí para el que la quiera. El especial agradecimiento, como siempre, a Carlitos Álvarez, que siempre está con nosotros. Doctor, sabe que le tengo mucho cariño. Todo lo que aprendí al principio fue por usted y fueron ustedes los que me metieron la espinita de este rollo. Y pues usted siempre está aquí con nosotros echándonos la mano. Eso se agradece y se aprecia mucho. Y Fabián, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos conocimos de una forma bastante poco convencional, pero creo que hicimos clic desde el día uno. Me encanta tu forma de pensar y tu forma de trabajar. Y de antemano, gracias a todos ustedes por ayudarnos, a los profesores que lo vinieron hoy, que ya se irán sumando las siguientes sincrónicas. Saludos a Doris, que nos dice gracias a los doctores y bendiciones. Y pues los dejo, no sé si quieren dar algunas últimas palabras. De mi parte, muchísimas gracias y feliz noche. Pues bueno, sí, gracias a todos ustedes porque siempre es un placer, ¿no? Que te inviten a conversar un poco de aquello que te gusta. Casualmente hemos tenido un acercamiento con Fernando y yo decía, ¿quién es este tipo que me aborda así de primeras y me dice que está en Guatemala y todo el cuento? Digo, bueno, no sé quién será. Y nos ha tocado esta última, el año pasado fue más fácil, este año ha sido un poco más complejo porque nos ha tocado cubrir muchas actividades en la universidad. Yo aparte hago docencia universitaria y aparte estoy en la maestría también dando clases, así que se ha complicado mucho y por eso es que hemos estado lidiando en estas últimas semanas, pero nos hemos puesto al día y al final, ¿no? Y yo creo que el día miércoles termino con la última conferencia del año que me han pedido que dé justamente para la Federación Internacional de Entrenadores, algo así, la FIEP, no me acuerdo cuáles son su nombre especial, pero específico, pero bueno, ya terminamos por ahí y lo que quiero decirles es que básicamente el problema con el conocimiento de los entrenadores lo tenemos creo que todos, ¿no? Porque nosotros acá tenemos un lío terrible entre la gente que acude a los gimnasios y que se hace llamar entrenador o personal trainer. Y luego de eso tenemos una escuela de licenciados en cultura física o entrenamiento deportivo que realmente sale con un escaso conocimiento porque pertenece a la vieja escuela en la cual la fisiología se reproduce desde el recitar el libro y más nunca de poder llegar a aplicar este conocimiento en el cliente o en el paciente, porque tenemos que entender eso, que estamos jugando por esa nueva línea acá en el país, haciéndole entender al profesor de cultura física o de educación física que él no solo tiene que ver gente que quiera hacer deporte, sino tiene que realizar planes de entrenamiento para personas que adolecen patologías vinculados al médico del deporte. Entonces ahí se abre una nueva línea y muy amplia de trabajo para ellos. Entonces estamos tratando de mejorar el nivel de nuestra gente, de mejorar nosotros también el nivel, por supuesto, y es una lucha que se tiene que hacer desde el conocimiento. Entonces este espacio que ha generado Fernando es justamente clave para mejorar el nivel de conocimiento de todas las personas que están vinculadas al deporte y al ejercicio como tal. Así que muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Muchísimas gracias entonces, que tengan una muy bonita noche. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. Oigan, gracias. Adiós. Y a todos los que nos acompañaron, que tengan una muy feliz noche.